especialmente por Dios. Y hoy en la mañana quiero compartir con vosotros de una serie de sermones basado en la galería de los héroes de la fe. Galería que está en Hebreos capítulo 11 y que evidentemente tiene algunos nombres que diríamos en todo momento: wow, yo nunca podré ser como ellos, o yo nunca podré llegar a la estatura de ellos. Cuando ciertamente la Biblia nos dice que a la única estatura que tenemos que llegar es a la estatura de Cristo, porque los demás héroes de la fe, o los demás hombres y mujeres que engrosan esta fila de héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, única y exclusivamente fueron seres humanos guiados por Dios, ni más ni menos. Así que vamos a estar viendo una serie de sermones acá en Hebreos capítulo 11. Por eso les estoy pidiendo que de algún modo puedan estar leyendo, visualizando y pues compartiendo ya después en su casa cada uno de los textos que vamos a estar mirando. Vamos a orar y así nos disponemos a poder entonces revisar la palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de reunirnos en esta mañana, de tu iglesia acá reunida buscando adorarte y glorificarte. Gracias una vez más por este día especial, día de celebración, pero también, Señor, día donde recordamos que los padres o nuestros padres no es solamente para un día, sino es para todo el tiempo. Y una vez más, gracias porque vamos a escudriñar la palabra y estamos seguros de que tú estás a nuestro lado. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hoy voy a estar compartiendo sobre la fe de Abel. Sobre la fe de Abel. Y hemos titulado así este mensaje: la fe de Abel, un modelo de rectitud. Si vamos a Génesis y buscamos allí la historia de Abel, vemos que no es una historia muy larga. Es una historia más bien corta. Bien corta. ¿Por qué? Porque fue truncada por un asesinato. Fue truncada por alguien que supuestamente tenía que bendecir, que cuidar, que alentar, que servir, y lo que hizo fue dejarse ganar por todos los sentimientos que no provienen de Dios y asesinó a su hermano. O sea, es el primer asesinato en la Biblia, es el primer modelo de lo que no debemos hacer, es el primer modelo de qué diferencias hay entre aquel que adora a Dios y aquel que pues quiere buscar adorarse a él mismo. En fin, son tantas primeras cosas que encontramos en Génesis y sobre todo en la historia de Abel y Caín que no tenemos más que revisar el resto de la Biblia para darnos cuenta, evidentemente, cuando se repite una y otra vez en la historia del ser humano lo que pasó con Caín y lo que pasó con Abel. Pero hoy no voy a hablar de Caín, evidentemente no tengo nada que decir de Caín, más allá de el mero recordatorio de una persona con un corazón alejado de Dios. Hoy me voy a centrar en Abel, porque creo que la fe de Abel, en tan poquitico extracto bíblico, es suficiente para darnos enseñanzas a todos los padres, pero también a todas las madres, a todas las personas que están en esta mañana acá, aunque no sea padre ni madre tampoco. En primer lugar, ¿de qué se ocupó Abel? Abel se ocupó de dar una ofrenda que fuera aceptada por Dios. Una ofrenda que fuera aceptada por Dios. Abel, el hijo justo de Adán y Eva, nos enseña que la fe genuina se manifiesta en acciones concretas. La fe genuina se manifiesta en acciones concretas. Por tanto, tú quieres mostrar que eres cristiano, usted quiere mostrar que tiene fe, usted quiere mostrar que es hijo de Dios, actúe. Igual Santiago, y lo vamos a ver después, Santiago nos enseña que la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa esto? ¿Que la fe hace que las obras funcionen mejor? No, significa que que las obras complementan la fe. Sí, entendemos que únicamente la fe es necesaria para llegar a conocer a Jesucristo y para estar en su presencia, únicamente la fe. Pero las obras complementan lo que yo digo que creo.
De nada vale una iglesia que se reúne, ore, busque a Dios constantemente y no haga nada. ¿Cómo se ve la iglesia en función? Con una fe genuina que se manifieste en acciones concretas. Una iglesia que perdone, una iglesia que bendiga, una iglesia que restaure, una iglesia que discipline. A veces nos cuesta ver la disciplina. Nos cuesta, sí nos cuesta ver que Dios nos discipline. Pero Dios cuando disciplina restaura. Siempre que Dios disciplina, restaura. Y así nosotros. La iglesia restaura, la iglesia disciplina, la iglesia extiende su mano. Eso es una fe genuina en acción. Esa es una fe genuina en acción. En Génesis 4:4 leemos que Abel ofreció a Dios una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, con corazón sincero y obediente. Muchos dirán, bueno, ¿y qué? Caín también ofreció algo. Caín también ofreció algo. ¿Por qué Dios miró la ofrenda de Abel con agrado y la de Caín no? Si los dos ofrecieron, porque el tema no estaba en la ofrenda. El tema estaba en su corazón. ¿Cómo estaban ofrendando? ¿Cómo estaban dando? ¿Qué estaban dando? Igual, yo no conozco ni tan siquiera remotamente qué hay en el corazón de vosotros. Yo no sé qué hay en vuestro corazón, pero Dios sí sabe. De hecho, yo no sé ni tan siquiera si ustedes son genuinamente salvos o no. Alguien puede levantar la mano y decir, yo sé que usted es salvo. El único que conoce, el único que sabe de la salvación nuestra es Jesucristo. Bueno, y yo también, ¿no? Y usted, que cada quien tiene su relación con Dios. Pero yo no puedo decir aquel es salvo o aquel es impío, más allá que lo que reflejen las obras de cada cual y lo que su corazón muestra. Aún así, el trigo y la cizaña crecen juntos, se parecen mucho. ¿Hasta qué momento? Hasta que dan fruto. El trigo da fruto. ¿En cuánto? En 40, en 60, en 100. No importa. La cizaña no da fruto. Y aquí se define literalmente qué cosa es complemento de lo que se dice. Abel ofreció a Dios una ofrenda de los primogénitos de su rebaño. Su fe le motivó a dar con genuina sinceridad de corazón. Pasa que muchas veces vemos a Caín y decimos, wow, es que Caín también dio. ¿Por qué Caín? Simplemente porque lo que motivaba a Caín no era genuino ni era de corazón. Y Dios lo sabía y lo mostró. Esta ofrenda fue aceptada por Dios, mostrando que Abel no solo creía en la existencia de Dios, sino confiaba en su provisión y gracia. ¿Recuerdan el mensaje de hace 2 domingos atrás? Sí, de hace 2 domingos atrás, hablando de los talentos o de los dones, hablando del siervo que fue y escondió el dinero que su Señor le había dado. ¿Hizo mal? Quizás para muchos no hizo mal, no lo malgastó, lo escondió, lo guardó, y cuando su Señor regresó le dijo, bueno, aquí está lo que me diste. ¿Hizo mal? Muchos creen que no, pero Dios, que mira el corazón, dice, siervo necio y negligente. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo no era dando gloria a Dios por lo que había recibido, sino simplemente guardando lo que tenía que poner en función de Dios. Caín mostró lo que tenía en su corazón y Abel mostró lo que tenía en su corazón. Dios, que conoce los corazones, aceptó la ofrenda de Abel. Abel confiaba en su provisión y gracia. ¿Y nosotros cómo vivimos hoy con la fe? Vivimos creyendo que Dios provee. Vivimos creyendo con que Dios nos da lo que necesitamos. Yo lo que creo es que Dios muchas veces nos da mucho más de lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo se manifiesta nuestra fe? ¿Cómo se manifiesta lo que creemos?
cómo expresamos lo que creemos. ¿Cómo lo hacemos? La fe genuina se distingue por su coherencia y constancia. No es inconsistente ni está sujeta a cambios repentinos de ánimo o circunstancias externas. Más bien se mantiene firme a pesar de las adversidades y desafíos que puedan surgir en el camino. Eso es una fe genuina. Se distingue por coherencia y constancia. ¿Por qué venimos a la iglesia cada domingo? ¿Por qué nos levantamos cada domingo sabiendo que es el único día en que tenemos para descansar muchos de los que trabajan de lunes a sábado? ¿Por qué? Porque nuestra fe nos motiva con coherencia y constancia a dar testimonio de lo que yo creo. Hermanos, los vecinos que nos ven salir, los vecinos que nos ven entrar, nuestra familia sabe que el domingo estoy en la iglesia. Y que no hay nada más importante para mí el domingo que estar en la iglesia. Eso es coherencia y constancia. Que muchas veces hay trabas, el diablo pone barreras, que muchas veces se nos cuesta, se nos dificulta venir a la iglesia. Sí, es verdad. Claro, lo entiendo, lo he experimentado, pero aún así, coherencia y constancia. Los que nos están viendo una fe genuina en nosotros. Y crean, prefiero que me llamen fanático a que no me llamen, o a que me llamen otra cosa. Prefiero que me llamen fanático. Mi familia decía que yo era un fanático cuando empecé a venir a la iglesia. Vas todos los días a la iglesia. Ya no sales de la iglesia. Ya no vives iglesia. Desayunas iglesia. Meriendas iglesia. Comes iglesia. Almuerzas iglesia. Todo lo tuyo es iglesia. Eres un fanático. Y mira, aquello me importaba lo mínimo. Enfermo, con fiebre, 39 grados, y yo iba a la iglesia. No estoy diciendo que usted lo haga. Estoy diciendo que fue mi experiencia. Una fe coherente y constante, que se mantiene firme a pesar de las adversidades y desafíos. Imaginen a ver si imaginaba que su hermano lo iba a asesinar. A ver, sabía que iba a morir a manos de su hermano. ¡Qué horrible! ¿Cuántos hermanos hoy en día matan a sus hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas mueren a manos de otras que son parte de su familia? Sacan las cuentas que son unas cuantas. Se sigue repitiendo el mismo patrón. Ahora, quizás voy a ir un poquitito más allá. ¿Cuántos cristianos matan a otros cristianos? ¿Cuántos cristianos asesinan a un compañero del ejército? Alguien dijo que no había visto un ejército más complejo que el ejército de cristianos, porque muchas veces los cristianos matan a sus propios compañeros de ejército con actitudes, con prepotencia, sin perdón, sin cuidado. ¿Cuántos? Entonces, este ejército creado por Dios, hecho por Dios, es un ejército de fe. Y necesitamos expresar esa fe con coherencia y constancia. Solo así seremos capaces de ver que mi hermano, cualquiera que sea la denominación o la estructura que le ponga la palabra hermano, mi hermano necesita que con fe le cuide, le sane, le restaure y le bendiga. No que lo fusile. No que lo fusile. Entonces, Caín y Abel son un ejemplo. No, Abel es un ejemplo. Caín es un mal ejemplo. Abel es un ejemplo. Fe, coherencia, constancia. En segundo lugar, la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. No solo que lo dio con
aceptada por Dios. Abel, el hijo junto a Adán y Eva, nos enseña que la fe genuina se manifiesta en acciones concretas. Génesis capítulo 4:4 leemos que Abel ofreció a Dios una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, con corazón sincero y obediente. Esta ofrenda fue aceptada por Dios, mostrando que Abel no solo creía en la existencia de Dios, sino que confiaba en su provisión y gracia. Lo vuelvo a repetir nuevamente, porque no va a dar el pie para ver esto. En Santiago 2:17 se nos recuerda que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto significa que la fe auténtica se demuestra a través de actos de amor, justicia y servicios de los demás, siendo un reflejo tangible del amor de Dios en nuestras vidas. Es expresar lo que creemos. Santiago 2:17. La fe genuina nos ofrece una esperanza que trasciende las circunstancias temporales. En 2 Corintios 5:7 se nos exhorta a caminar por fe, no por vista. Una actitud como esta nos invita a confiar en Dios en cada paso del camino, sabiendo que su poder y gracia son suficientes para guiarnos y sostenernos en todas las situaciones. Caminamos por fe, no por vista. Confiar en Dios en cada paso del camino. Un niño se le acerca al padre y le dice: papá, enséñame qué cosa es la fe. El padre le dice: bien, rápido te lo voy a enseñar. Había un sótano, bajó las escaleras del sótano, las gradas del sótano, se puso en la parte de abajo, apagó la luz y el niño se quedó en la parte de arriba de la escalera. Y le dijo: ¿estás ahí? Sí, papá, salta. Pero ¿cómo voy a saltar si no te veo? Salta. Y el niño saltó. ¿Y dónde cayó? En los brazos de su padre. Ahí le dijo: eso es fe. Sin ver, sin saber, sin estar seguro, salta. Salta. Eso es fe genuina y auténtica. Nos capacita para vivir con confianza y esperanza en Dios, demostrando su amor a través de nuestras acciones y siendo testigos vivos de su poder transformador en el mundo. ¿Qué más vio Dios en Caín? Vio un corazón recto. Vio un corazón recto. La rectitud de corazón es un atributo que refleja la pureza y la integridad del alma ante Dios y los demás. En la Biblia este concepto está estrechamente ligado a la obediencia sincera y al deseo genuino de agradar a Dios en todo momento. En el corazón de Abel estaba el deseo de agradar a Dios en todo momento. ¿Que lo hubiera conseguido? No sé. Usted y yo logramos conseguir en todo momento agradar a Dios. ¿Usted agrada a Dios en todo momento? ¿Yo agrado a Dios en todo momento? Claro que no. Somos pecadores. Y por causa de nuestro pecado muchas veces hacemos, vivimos o actuamos completamente opuesto a lo que Dios quiere. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que yo esté con sincero y genuino deseo de agradar a Dios. Dios mira mi corazón y en mi corazón está viendo qué es lo que yo siento. Dios mira vuestro corazón y Dios sabe qué hay en vuestro corazón. Lo que yo no veo, Dios lo ve. Entonces aquí no se trata de mi pecado, aquí se trata de cuán sinceramente yo estoy tratando de agradar a Dios en todo momento. En todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Esto es algo que Dios vio en la vida. En el Salmo 51 Dios el salmista clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué resalta el versículo? ¿Qué resalta lo que estaba diciendo el David acá? Necesidad de un corazón puro y sincero delante de Dios. Reconocimiento de faltas, disposición para ser transformados. Esto estaba diciendo el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué más dice el Salmo 51? Me gusta. Lávame, renuévame, limpia. Si mi corazón fuera como la grana,
entonces como la nieve blanca va a ser limpiado o se refleja como la nieve blanca. La cuestión está, hermanos, es que tiene que haber un corazón recto. Eso demuestra una fe genuina. La rectitud del corazón implica también vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Proverbios 11:20 encontramos que los de corazón recto son la delicia del Señor. En cambio, los de malos caminos son abominación para Él. La vida íntegra y justa encuentra el favor y la aceptación de Dios. Por eso es que Dios aceptó a Abel y no aceptó a Caín. ¿Qué había en el corazón de Abel? Rectitud. Vean, hermanos, ¿de dónde sacamos todo esto? Si eso no lo dice el texto de Caín y de Abel. Es cortiquito. Sucede que la Biblia no son textos. La Biblia es una unidad. La Biblia es una unidad. Y lo que aquí no se nos dice un poco más adelante. Vean, yo siempre he visto la revelación de Dios como un embudo. ¿Acaso usa la palabra embudo, no? Sí, porque esta palabra no lo he usado acá y no se usa embudo. Como un embudo. ¿Cómo es el embudo? Es bien ancho arriba. ¿Y qué va pasando abajo? Se va estrechando el embudo. Yo veo la revelación de Dios, veo la manera en que Dios se manifiesta así, de esa manera. Al principio había muchas cosas que cabían por ese embudo. Y como que no había mucha información, muchas cosas ahí. Después eso se va estrechando. ¿Y qué va pasando? Que si en el principio, por ejemplo, había permisibilidad a que el hombre tuviera todas las mujeres que pudiera mantener, cuando el embudo se va estrechando, ¿qué dice Dios? Una sola. Si en el principio había mucha libertad de hacer cosas que tal parecería que Dios hacía de la vista gorda, cuando el embudo se fue estrechando, ¿qué pasó? Ya no es pecado ni siquiera mirar a la persona que va a tu lado o a una mujer, si es casado o no, es pecado codiciar en tu corazón también. O sea que se va estrechando. Y sucede que acá una vida íntegra y justa, quizás en Abel, en Caín, no teníamos muchos recursos para poder decir, ¿y qué pasó? Pero cuando la revelación se fue estrechando, cuando la revelación se fue acercando a nosotros, la Biblia se ocupó de mostrar por qué Caín fue mostrado como impío y Abel como justo. Los de corazón recto son la delicia del Señor. En cambio, los de malos pensamientos son ¿qué? Abominación para Él. Ahí tienen la respuesta, hermanos, para aquel que pregunta. En el Nuevo Testamento Jesús enseñó sobre la importancia de la pureza interior. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de corazón limpio, los de corazón recto, porque ellos verán a Dios. La verdadera bendición y la comunión con Dios vienen de un corazón que busca vivir en armonía con Dios. Es por eso que la fe de Abel es una fe donde aprendemos, donde miramos y nos reflejamos para saber cómo Dios quiere que la tengamos. Y en último lugar, un testimonio perenne de fe. Un testimonio perenne de fe. Él le decía, Abel no se imaginaba que iba a pasar. Abel nunca se esperó que Caín lo fuera a asesinar. Dios lo sabía. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que sucediera esto? ¿Por qué Dios permitió que Caín matara a Abel? No creo que jamás tengamos todas las respuestas hasta que nos acerquemos a Dios y le preguntemos. Yo lo que sí creo es que la Biblia refleja, muestra y enseña que la corta vida de Abel reflejó un testimonio perenne de fe. ¿Por qué Dios permitió que los 5 misioneros que fueron a las tribus altas, que compartían hace un tiempo con nosotros, Jim Elliot y sus 4 amigos, por qué permitió que hombres en plena flor de la juventud, 20 y tantos años, murieran
medio en las manos de una tribu que fueron a evangelizar. ¿Por qué Dios no los cuidó? ¿Por qué Dios no los protegió? ¿Podía haberlo hecho Dios? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? No tengo todas las respuestas. Yo solo sé que Jim Elliot y sus amigos fueron y son un testimonio perenne de fe. Lo son. Se cuenta la historia de un misionero americano que ahora no recuerdo el nombre. Es una historia real. Este señor va con su familia a hacer trabajo misionero en una tribu en África. Y la historia está en que evangeliza a muchos, pero otros no lo querían allí. Y en secreto se reúnen para asesinarlos. Alguien se acerca a ellos y les dice: vean, esta noche les van a matar, les van a asesinar. Huyen. Y yo estoy me hizo, ¿no? Porque estoy recordando la historia. Huyan. Y el misionero les dice: ¿a dónde vamos a huir? Acá nos trajo Dios. Pero piensen sus hijos, 4 hijos, la esposa y él. Acá nos trajo Dios. Uno desde este lado dice: ¡qué valentía! Otros pueden decir: ¡qué imprudencia! ¿No fue acaso Dios mismo que les dijo: huyen? No podía yo pensar: es la voz de Dios que me está diciendo: huyan. ¿Cómo voy a ser tan imprudente para decir: Dios aquí me trajo? Y yo me responsabilizo por la muerte de mis hijos. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Y yo me responsabilizo por la muerte de mis hijos. Entraron a su casa, se arrodillaron a orar y estuvieron casi toda la noche orando. Al otro día en la mañana, se quedaron dormidos, al otro día en la mañana se despiertan, sobresaltados, salen y todo está en completa tranquilidad. ¿Qué fue lo que pasó? El mismo indígena o el mismo nativo que vino a decirles: huyan, se acercó y les dijo: yo no sé qué pasó anoche, pero lo que me cuentan es que efectivamente fueron un grupo a asesinarlos. Y sucede que cuando llegaron, vieron la casa cercada por una llamarada de fuego. Y había gente parada con lanzas alrededor de la casa. Había gente parada con lanzas alrededor de la casa. Yo no sé lo que pasó, pero allí no iban a entrar. Y se volvieron. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo cree? Porque yo creo que la Biblia dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Yo lo creo, aunque no lo vea, yo lo creo. Dios podría haber permitido que esa gente muriera. Claro, lo permitió con Jim Elliot y los 4 misioneros amigos. Pero ¿por qué no lo permitió? Como un testimonio perenne de fe. ¿Quién soy yo para negar lo que Dios puede hacer o no puede hacer? Eso se mostró en la fe de Abel. Eso se tiene que mostrar en nosotros, hermanos. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? ¿Las puede contar? Si no puede contar las cosas de las cuales Dios le ha librado, y usted sabe, ¿cuándo se va a enterar de las que Dios le ha librado? Y usted no sabe. Porque yo digo que son más las que Dios nos ha librado y no lo sabemos que las que sabemos. Ese es un testimonio perenne de fe. El testimonio perenne de fe es la huella espiritual que deja una vida dedicada a Dios, trascendiendo generaciones y desafiando las pruebas del tiempo. En la Biblia encontramos ejemplos poderosos de hombres y mujeres cuya fe ha dejado un legado perdurable, inspirando a otros a seguir su ejemplo y confiar en la fidelidad de Dios. Lo tenemos en la galería de Héroes de la Fe y lo vamos a estar viendo en los mensajes posteriores. A través de Abel, Dios nos enseña que la fe genuina perdura y deja un legado perdurable. Aunque fue injustamente asesinado por Caín, Abel es recordado como un hombre de fe inquebrantable. Su vida y muerte nos recuerdan que vivir según la fe implica confiar en Dios en todo momento, incluso en medio de las pruebas y dificultades. Incluso en medio de las pruebas y dificultades. Pablo también nos
ejemplo de esto. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Es un testimonio perenne. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En fin, hermanos, lo que tú y yo estamos haciendo en esta tierra es dejar una huella perenne de fe. Hay un himno muy antiguo, no sé si acá lo conocen, si lo han cantado, que se llama "Que nos hayan fieles los que vienen luego". Quizás no pueda cantar la semana que viene, pero el himno dice así: que nos hayan fieles los que vienen luego, les alumbren el camino nuestra fe, que la historia, algo se dice, ahora trataré de recordarlo en otro momento. Además, el libro de los Salmos está lleno de testimonio de fe. Salmos 145, 4 dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. De generación en generación. Hubo una generación que nos precedió, ¿verdad? Hay una generación que nos va a preceder si Cristo no viene antes. Testimonio perenne de fe nos desafía a vivir vidas que glorifiquen a Dios en todo momento, confiando en su poder y gracia. Es un legado que trasciende los límites terrenales y nos conecta con la eternidad, inspirando a otros a seguir a Cristo con un corazón íntegro y firme. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de la fe transformadora que solo Dios puede dar. Concluyo. Y antes de concluir, no sé qué tiempo tengo, estoy bien. La Biblia está llena de testimonios perennes de fe. Está llena de testimonios de personas que confiaron. Está llena de testimonios de personas que descansaron en lo que Dios iba a hacer. Aún en medio de dificultades, de situaciones tan difíciles. ¿Cuántos recuerdan lo que le pasó a Pedro? Pedro y los apóstoles se embarcan en el mar, en el bote, y están en el medio del mar de Galilea. Allí en el medio del mar de Galilea se les hace una tormenta. ¿Dónde está Jesús? ¿En tierra? No, en esta está en tierra. Los dejó acá en la montaña y mandó a los discípulos. Hay otros que hay otros que están viendo que podrían haber estado viendo. Esta está en tierra. Los discípulos están en medio del mar. Se desata una tormenta y se atemorizan en medio de aquella tormenta. Y de pronto, ¿qué ven? Ven a alguien que viene caminando sobre el mar. ¿Sí? Ven a alguien que viene caminando sobre el mar. ¿Quién es? Es Jesús. Claro, ellos evidentemente no lo sabían, se asustan, piensan que es un fantasma y empiezan a dar miedo, un fantasma, hasta que Jesús les dice: yo soy. Ahora, primer detalle importante. ¿A qué nivel de gritería Jesús dijo: yo soy? O Jesús les dijo: no temo, soy yo. Yo creo que Jesús lo dijo bien bajito. No temo, yo soy. O no temo, soy yo. ¿Cómo ellos lo escucharon? Quizás a 1 kilómetro adentro, en medio de una tormenta, en medio de un mar embravecido. ¿Cómo lo escucharon? Porque es evidente que la voz de Dios se escucha aún en medio de la tormenta más difícil. Eso me hace recordar un poco a Elías, acá en la cueva, huyendo de Jezabel, bien asustadizo. Dice que de pronto viene un viento fuerte y recio, pero Dios no estaba en el viento. ¿Cuándo se manifestó Dios? En el silbo dulce y apacible, dice la Biblia. Acá yo creo que Jesús bien bajito dijo: no tengan miedo, soy yo. Y ellos se escucharon. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Ustedes saben que Pedro tenía un carácter así como el mío, ¿no? Medio loco, medio loco en el sentido de que no tiene miedo. Ir hacia adelante así de... Yo iba a recordar ahora la historia del perro en la casa, pero no voy a recordar. La del perro que se... Sí, pero no voy a recordar. Voy a tener una historia de perro. Entonces, Pedro, impulsivo, sanguíneo. Si eres tú, bueno, demuéstralo.
sin pensarlo dos veces. ¡Pum! Salta fuera de la barca. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que los discípulos estaban: Pedro, loco, ¿cómo te vas a tirar? Pedro, el agua, el mar, el viento. Pero Pedro que iba pensando: Cristo está ahí. Y me dijo que saltara. Yo voy a saltar. Todo esto lo leíste en la Biblia, ¿verdad? Qué lindo si se quedara hasta ahí. Fuera un testimonio perenne de un Pedro muy positivo y de un Señor muy poderoso. Pero no se queda ahí. Pedro fue caminando y dice que cuando quitó la vista de Jesús y puso la vista en las olas y en el mar, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Y yo me imagino que los discípulos de atrás: Pedro, loco, te lo dijimos. Pedro, que tú no sabes. Bueno, Pedro sabía de la rescatadora. Pedro, con el mar, ¿cómo está? Pedro se está hundiendo hasta el momento en que se dio cuenta que había quitado la vista de Jesús. No sé qué puede haber pasado en ese segundo, pero Jesús estiró la mano y lo sacó. La Biblia dice cómo llegaron al barco después del momento. ¿Alguien sabe cómo dice? No sé si el Señor lo cargó o le dio la mano y se fueron caminando los dos juntos sobre el agua. Yo no sé. ¿Qué estoy viendo acá? Que Pedro dejó un testimonio perenne de fe. Sí lo hizo, pero lo hizo desde la parte humana negativa y lo hizo desde la parte divina, positiva. Dios siempre le dijo: salta, que yo estoy aquí. Pedro, mientras creyó, caminó. Cuando quitó la vista del Señor, se hundió. Hermanos, es un testimonio. Nos hundimos constantemente. Y constantemente Dios nos está diciendo: estoy aquí. Y cuando el agua la tenemos hasta aquí, que ya respiramos más para adentro que para afuera, Dios nos saca. Eso es un testimonio perenne de fe. Eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que tenemos que expresar. Así es como tenemos que vivir. Concluyo. La fe de Abel nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos ofreciendo a Dios lo mejor de nosotros con un corazón sincero? ¿Estamos ofreciendo a Dios lo mejor de nosotros con un corazón sincero? No me responda. Pregúntese con Dios. ¿Estamos confiando en su gracia y buscando vivir rectamente delante de Él? ¿Estamos confiando en su gracia y buscando vivir rectamente delante de Él? No me responda. Respóngala a Dios. Que la vida de Abel nos inspire a vivir con fe auténtica, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos, sabiendo que Él recompensa a los que le buscan. Así, hermanos, esa es la fe de Abel. Pero no nos queda solamente Abel, nos quedan más héroes de la fe. Y vamos a estar viendo algunos más en Hebreos capítulo 11 a medida que avancemos en esta serie de sermones. El Señor nos ayude. Cuando yo leo Hebreos 11, me examino completo, porque a veces vivo quejándome constantemente de lo que me falta, o me vivo quejando de lo que Dios no me ha dado, y no logro ver que Dios me ha dado lo que necesito, y que si en cambio no he recibido más, es porque mi fe sigue siendo tan pequeña, más pequeña, mucho más pequeña que un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: pásate para acá, muévete hacia allá. Mi fe no me ha hecho mover ningún monte todavía, literalmente. No sé usted, la mía no me ha dado a pararme delante de cualquier monte que esté viendo la lejanía y decir: cámbiate para acá y muestra la luz. No me ha dado. Ahora yo creo que va mucho más allá. Porque aún el poquitico de fe que ejerce, Dios ha ocupado de mover tremendas montañas delante de mí. Y se ha ocupado de mover muchas cosas que yo no hubiera podido mover con mis fuerzas. De eso se ocupa Dios. A eso, entonces nosotros vamos a estar mirando, y el Señor nos ayude a poder ver la fe de Abel desde la perspectiva de Dios. Padre, gracias por la oportunidad de
no solo mirar en la Biblia textos como estos, sino, Señor, de visualizar tantos hombres y mujeres de Dios cuya fe, Señor, cuya fe fue alabada por ti, y también por aquellos que estamos mirando. Una fe genuina, una fe coherente, una fe que impacte, una fe que dé testimonio perenne de ti, Señor Jesús. Eso es lo que buscamos, por eso oramos, y en la confianza que tenemos en que tú respondes a nuestras oraciones, creemos que tú has de contestarnos. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido en esta mañana. Bendice, Señor, el culto de esta mañana, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor, para alabar tu nombre y tener esa fe en la que tú vas a ver, Señor. Padre amado, gracias por todo, Señor. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias porque te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le recordamos a nuestro hermano